Me encantó, no sé si a vosotros igual, pero la canción nueva que hemos aprendido hoy, A Jesús seguiré, es una canción preciosa, ¿verdad? Y de alguna forma está relacionada con lo que vamos a compartir hoy, o en aquello en lo que vamos a reflexionar hoy. Vamos a reflexionar en ser auténticos seguidores, en ser auténticos discípulos. La última vez que me tocó predicar, justamente inicié este tema de convertirnos en verdaderos discípulos, en no conformarnos con ser simplemente creyentes, sino avanzar y convertirnos en fieles discípulos de Jesús. Y no sé si os acordáis, pero en aquella ocasión yo quise simplemente dar el primer paso. ¿Cuál es el primer paso para llegar a ser verdaderos discípulos? Pues el primer paso tiene que ver con convertirnos, tiene que ver con entregarnos a Jesucristo, tiene que ver con construir nuestra vida sobre Jesús, la roca de salvación, la roca eterna. Así que el primer paso para volvernos auténticos discípulos tiene que ver con ser de Cristo, con haberle entregado nuestro corazón, con haberle rendido nuestra vida, con haber depositado nuestra fe y nuestra confianza en su obra de redención en la cruz. Ese es el primer paso. Hoy vamos a ver el segundo paso. El segundo paso para ser verdaderos discípulos, auténticos discípulos, tiene que ver con aprender, con saber. El segundo paso para volvernos verdaderos discípulos tiene que ver con saber, con aprender. Es más, la palabra discípulo, el término, tiene que ver con esto. El discípulo es un alumno, es uno que está en un proceso de formación, de aprendizaje. Es más, uno de los títulos más destacados de Jesús era ¿cuál? Maestro. Es más, en la gran comisión donde se nos manda ir y hacer discípulos, la descripción es ir y hacer discípulos bautizándolos y enseñándoles. Así que para convertirnos en verdaderos discípulos tenemos que saber, tenemos que aprender. Tenemos que implicarnos en un proceso de aprendizaje. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que aprender? ¿Y cómo Dios quiere enseñárnoslo? ¿Vale? Vamos a ir al texto que aparece ahí en la pantalla. Yo no veo nada, ese fogonazo no se puede atenuar, ¿verdad? No veo nada de verdad. Parezco Pablo en el camino a Damasco. Una luz cegadora y me voy a caer en cualquier momento. Vamos al texto de Mateo 20, de los versículos 20 al 26. Si os acordáis, la vez anterior reflexionamos sobre un texto en el que Jesús se dirigía a Jerusalén y una multitud le seguía en el camino a Jerusalén. Ahora ya hemos avanzado un poco más en el camino y ya Jesús está a las puertas de Jerusalén, está a punto de entrar en Jerusalén y la expectativa mesiánica se ha disparado. Todo el mundo espera que Jesús entre en Jerusalén y cambie las tornas y arme una revolución que libere al pueblo judío de la opresión romana. Y esto es lo que vemos que ocurre. De repente, dice el texto, entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿No sabéis lo que estáis pidiendo?, le replicó Jesús. ¿Podéis acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí podemos. Ciertamente beberéis de mi copa, les dijo Jesús. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Cuando lo oyeron los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Jesús los llamó y les dijo, ¿cómo sabéis? Así que aquellos discípulos sabían algo. Como sabéis, los gobernadores de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre vosotros no debe de ser así.
Al contrario, el que quiere hacerse grande entre vosotros deberá ser su servidor. Fíjate, este texto nos va a enseñar acerca de lo que debemos de aprender como discípulos de Jesucristo. Es muy curioso lo que pasa y es muy curioso que la madre de Juan y de Jacobo se haya adelantado para hablarle a Jesús y pedirle sitios de privilegio para sus dos hijos. Sitios donde ellos puedan estar en un lugar alto, donde puedan tener dominio, donde puedan tener autoridad y donde posiblemente puedan lucrarse. Y Jesús aprovecha aquel acontecimiento y aprovecha aquella ocasión para dar una enseñanza. Y la enseñanza la vemos en este último texto que hemos leído, que dice, ¿cómo sabéis? Hay una cosa que ya sabéis, que ya conocéis, y es que los gobernadores de las naciones aprovechan su cargo para beneficiarse, para enriquecerse, para lucrarse. Los gobernadores y las autoridades tienen esa costumbre, tienen la costumbre de aprovechar sus lugares para enriquecerse y para que les sirvan, ¿verdad? Y esa costumbre parece que lo tenían los gobernantes hace 2000 años, pero que perdura hasta el día de hoy. Y no vamos a ahondar en el tema. Pero es una costumbre que está arraigada en la sociedad. La gente aprovecha su lugar, su posición, para lucrarse, para beneficiarse, para buscar provecho para sí mismas a costa de quien sea. Eso es lo que ellos sabían. ¿Cómo sabéis? Pero hay una cosa que desconocéis. Hay una cosa que tenéis que aprender. Hay un principio nuevo que os tengo que enseñar. En mi reino las cosas no funcionan así. En mi reino no hay que buscar el beneficio propio. En mi reino hay que aprender una nueva forma de vivir. Y esto es lo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender una nueva forma de comportarnos. Tenemos que aprender una nueva forma de tratarnos los unos a los otros. Tenemos que aprender nuevos principios y nuevos valores. Tenemos que aprender nuevas motivaciones. Tenemos que aprender un nuevo carácter en nuestra vida. Tenemos que aprender, en definitiva, una nueva cultura. Conocemos la cultura terrenal, pero tenemos que aprender la cultura celestial. Eso es lo que tenemos que aprender. Una nueva forma de vivir. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos, nuevos principios. Quiere enseñarnos a abandonar los principios que tenemos, y es por eso que Pablo dice, no os conforméis ¿a qué? A este siglo, no os conforméis con la cultura terrenal, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que aprender una nueva cultura. Una nueva forma de conducirnos en la vida. Eso es lo que Jesús quiere hacer. Quiere enseñarnos a vivir una vida diferente. ¿Sabes? Eso es lo que tenemos que aprender. Un nuevo estilo de vida. Pero lo que me llama muchísimo la atención, lo que me deja impresionado a mí, es lo cabezones que son los discípulos. Si os acordáis unos días antes, cuando Jesús se paró y se dirigió a la multitud, Él dio una enseñanza alta y clara. Dijo, el que no esté dispuesto a renunciar, a poner en un lugar secundario el amor a los suyos, a su familia y a sí mismo, no puede ser ¿qué? Mi discípulo. El que no esté dispuesto a tomar la cruz cada día, no puede ser mi discípulo. El que no esté dispuesto a renunciar a todo, no puede ser que mi discípulo. Y eso lo habían escuchado todos. Lo había escuchado Juan, Jacobo y la madre de ellos. Lo había escuchado. Y ahora de repente la madre de Juan, seguramente porque sus hijos le habrán pedido que lo hiciese, la madre de Juan viene a Jesús y viene a pedirle ¿qué? Viene a pedirle privilegios para sus hijos.
Y yo, si llego a ser Jesús, me hubiese vuelto hacia ellos y le hubiese dicho, oye, ¿qué parte de renunciar no habéis entendido? ¿No os parece curioso? Jesús les ha hablado de renunciar a los privilegios, a renunciar a los derechos, de renunciar a todo lo que sea necesario, pero ellos no han entendido nada de nada. No se han enterado de nada. Es más, llevan 3 años con Jesús. Es más, son el círculo íntimo de Jesús. Le han escuchado, le han visto, le han experimentado y no se han enterado de nada. Y a mí esto me llena de consuelo. De verdad me llena de consuelo porque sé que no soy el único cabezón de la sala. Que hay más cabezones. Que los discípulos eran unos cabezones que no terminaban de entender lo que Jesús les quería enseñar. Pero también me llena de consuelo saber que Jesús, y siendo Jesús el maestro de los maestros, aún a él se le hacía difícil que los discípulos le entendieran. Que no será de nosotros, ¿verdad? Aún él. Me llena de consuelo este pasaje. Y yo creo que es por eso, por lo cabezones que eran, es por eso que a partir de ese momento Jesús va a empezar a hablar de la venida del Espíritu Santo. A partir de ese momento Jesús va a empezar a hablar con sus discípulos y les va a decir, oye, os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya, ¿por qué? Porque vosotros necesitáis clases intensivas. Vosotros necesitáis refuerzo escolar. Vosotros necesitáis otro maestro que esté con vosotros el 100% del tiempo. Y Jesús, cuando habla acerca de la venida del Espíritu Santo, Él habla de 4 funciones pedagógicas que va a ejercer el Espíritu, ¿verdad? Y Él dice, y el Espíritu vendrá y Él os enseñará, os recordará, porque os habéis olvidado de lo que os dije hace nada. Pues ahora viene uno que os va a recordar. Él os convencerá. Y Él os guiará a toda la verdad. Así que Él nos quiere enseñar una nueva forma de vivir y lo quiere hacer depositando en nosotros un maestro que va a estar con nosotros constantemente a lo largo de nuestra vida cristiana. Los discípulos eran unos cabezones. ¿De verdad eran unos cabezones? Después de Jerusalén Jesús muere y después de muerto resucita y después de resucitar está 40 días apareciéndose a sus discípulos. 40 días, entre ellos ya resucitado. ¿Y sabéis qué hace durante esos 40 días? Les enseña acerca del reino. 40 días resucitado, llevaba 3 años. Ahora los últimos 40 días pasa enseñándoles acerca del reino. Y cuando llega el día 40 Jesús se va a ir y los discípulos le dicen, hey, espera un momentito que tenemos una pregunta. ¿Sabéis cuál es la pregunta que le hacen a Jesús? Mira, antes de irte, ¿restaurarás el reino ahora o cuándo lo vas a restaurar? No se enteraban de nada. Jesús le dice, mira, yo me voy, ahora va a venir otro, esperarlo, que os va a indicar las cosas cómo van. ¿Quién era el que venía? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que nos va a enseñar. Y el Espíritu Santo usa por lo menos 3 elementos para enseñarnos lo que el Señor quiere que sepamos para convertirnos en verdaderos discípulos. 3 elementos que espero que recordéis. Empiezan los 3 con P. Este mensaje parece que es un poco político, pero no tiene nada que ver. Son 3 P's, que nadie se confunda, ¿vale? 3 P's que señalan 3 elementos a través de los cuales el Espíritu Santo quiere enseñarnos lo que necesitamos saber para volvernos verdaderos discípulos. La palabra, las personas y los problemas. Son las 3 P's que señalan los 3 elementos que el Espíritu Santo utiliza para enseñarnos
para que sepamos lo que tenemos que hacer. De verdad, eso me está chicharrando. Si no se puede atenuar... Muy bien, pues vamos a ver cómo el Espíritu Santo utiliza la palabra. Ya lo tenéis ahí, no lo tenéis que buscar. Dice el texto, toda escritura, dice 2 de Timoteo 3:16. Fijaros bien, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, sea un discípulo auténtico, enteramente preparado para toda buena obra. Y fijaros bien aquí porque aparece una palabra muy interesante. Toda la escritura es inspirada. ¿Qué quiere decir inspirada? Inspirada significa que Dios, por su Espíritu Santo, movió a una serie de hombres para que ellos recogiesen y registrasen todo aquello, todo lo que nosotros necesitamos saber para convertirnos en auténticos discípulos, en discípulos maduros. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. El Espíritu Santo es el último autor de las Escrituras. Y como Dios sabe que nosotros somos un poco cabezones, que no solo los discípulos eran cabezones, tú y yo también somos un poco cabezones, Dios colocó en nosotros al autor de las Escrituras. ¿Para qué? Para que cuando vayamos leyendo, Él nos las explique. Y a esa función del Espíritu Santo se la conoce como iluminación. El Espíritu Santo nos enseña a través de las Escrituras. Ahora, para aprender la palabra tenemos que hacer, yo creo que 3 cosas. Primero, pedir iluminación. Dice Efesios 1:18, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Antes de leer la Escritura tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender lo que Él nos quiere decir. Esto es algo primordial. No podemos leer la Escritura como si estuviéramos leyendo cualquier otro libro, como si estuviéramos leyendo la guía telefónica. No. Tenemos que acercarnos a ella pidiéndole al Espíritu que nos enseñe. Tenía un profesor en el seminario que era nuestro profesor de exégesis y nos preguntaba ¿cuál es el primer principio para poder aprender la Escritura? Yo siempre pensaba y decía rápidamente a entender el contexto. Y yo decía no, mal. Lo primero es orar y pedirle a Dios que te ilumine y que te ayude a entender. Lo primero es orar. Lo segundo, escuchar y leer con fe. Tenemos que acercarnos con expectativa. No nos acercamos a la Biblia como si fuera literatura de entretenimiento, como si fuera un libro de aventuras. No, nos acercamos a un libro vivo que va a salir a nuestro encuentro y que nos va a hablar a nuestro corazón. Tenemos que acercarnos a la Escritura con fe. Se cuenta que 2 hermanos en la Unión Soviética, cuando ser creyente estaba prohibido y perseguido, ellos eran 2 hermanos que se dirigían al culto, a una reunión clandestina, y de repente los paró la policía. Y les paró la policía y como los vieron muy bien vestidos, le preguntaron ¿a dónde se dirigen ustedes? Venga, identificación, ¿a dónde se dirigen? Y ahora aquellos 2 hermanos creyentes se encontraban en una disyuntiva, no podían decir a dónde iban porque los detendrían, a ellos y al resto de la comunidad, pero tampoco querían mentir, así que estaban allí. ¿Qué decimos? De repente el Espíritu iluminó a uno, o no sé qué, pero uno dijo, mira, es que se nos ha muerto un familiar y hoy la familia se reúne para leer el testamento. Y así salió del momento, ¿verdad? Qué agudo, qué sutil, ¿verdad? Pero me gusta para qué se reunían, para leer el testamento, para leer la herencia, para conocer lo que les había tocado.
Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, leemos aquello que Dios nos ha destinado para nosotros, una gloriosa herencia. Cuando nos acercamos a la Escritura, no nos acercamos a cualquier libro, nos acercamos a la Escritura para conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que tenemos que leer, tenemos que escuchar y leer con fe. Y tercero, tenemos que estudiar y meditar de forma constante en las Escrituras. Tenemos que desarrollar el hábito de estudio y de meditación de forma constante de las Escrituras. En Josué, ¿verdad? Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Sabes? España es el país de Europa que está a la cola de la lectura bíblica, del hábito de leer la Biblia. España está a la cola del resto de los países de Europa. El español puede pasarse 3 horas diarias viendo la televisión. Yo sé que hay muchos aquí que son los millennials, ¿verdad? Que están diciendo: yo no me paso ni media hora, ¿no? Es verdad. Las nuevas generaciones ya no ven la televisión. Solo pasan 4 horas delante de la pantalla viendo internet. 3 horas diarias de televisión, 4 horas de internet. Pero ¿quién pasa 15 minutos leyendo las Escrituras? Cada vez es más raro. Si leyéramos 15 minutos las Escrituras diariamente, 15 minutos, cada año leeríamos una vez la Biblia de tapa a tapa. ¿Cuántas veces has leído la Biblia de tapa a tapa? No vamos a ahondar en esto, pero tenemos que desarrollar ese hábito. Este año estamos celebrando el 5º centenario de la Reforma. ¿Sí? El 5º centenario de la Reforma. Ese es un momento de la historia que influyó profundamente en la cultura alemana, en la cultura europea y en la cultura de medio mundo. Ese momento que se celebra ahora, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se inició ese momento histórico? ¿Cómo se inició? Pues ¿sabéis cómo se inició? Reducidamente, resumidamente. Un monje agustino conocido como Lutero estaba gravemente atormentado por la condenación. Así estaba toda la población en aquellos tiempos, atormentados, sintiéndose bajo el castigo divino. Y en esta situación, él era monje, su superior le recomendó que encontrase refugio en la confesión y en las penitencias, pero aquello no le producía paz. Y también le recomendó que leyera a los místicos y que reflexionase sobre el amor de Dios, y tampoco le trajo paz. Por último, su superior lo mandó a dar clases bíblicas a una universidad, la Universidad de Wittenberg, en Alemania. No sé si hay algún alemán por aquí que me corrija la pronunciación del alemán. No, hace tiempo que no practico. Pero estaba preparando las clases de la epístola de Romanos para impartir a sus estudiantes, y entonces se encontró con ese famoso versículo de Romanos 1:17 que empieza diciendo: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y en ese momento que él leía este texto, aquello le producía rechazo, como la justicia de Dios, aquello era lo que le atormentaba. En el Evangelio la justicia de Dios se revela, y aquello a él le producía resistencia. ¿Por qué? Porque él entendía aquella justicia de Dios como la justicia punitiva, como el castigo de Dios por causa del pecado, y aquello era lo que le atormentaba. Y dicen los biógrafos de Lutero que estuvo días y noches meditando en aquel versículo, meditando hasta que la luz se encendió y conectó la primera parte del versículo con la segunda, donde dice: mas el justo por la fe vivirá. Y entonces entendió que aquella justicia de Dios no se trataba de la justicia punitiva, sino que se trataba de la justicia transferida, la justicia de Dios que nos es transferida a nosotros por medio de la fe. Y eso le produjo paz, eso transformó su vida, eso transformó Alemania, eso transformó Europa, y eso alcanzó medio mundo, ¿verdad? Escuchar aquella palabra y entenderla transformó su vida, transformó su cultura, transformó su nación.
Es por eso que Pablo, un versículo antes, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque es que es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La palabra de Dios es poder para transformación de vidas. Es poder de Dios para transformación de culturas, de ciudades y de naciones. Y es por eso que no podemos dejar de predicar la palabra, porque esa palabra que nosotros un día escuchamos nos transformó. Y esa misma palabra tiene poder hoy para transformar las vidas y para transformar las culturas y para transformar las ciudades, ¿sí o no? Amén. Pues esto es lo que usa el Espíritu Santo para cambiarnos. Esto es lo que usa el Espíritu Santo para hacernos saber lo que necesitamos para convertirnos en verdaderos discípulos, la palabra. Pero no solamente usa la palabra, también usa a las personas. Fíjate este texto, qué curioso, la conversión de Pablo. Dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y le hizo una pregunta directa a Jesús. Y fíjate lo que dice Jesús. Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Jesús evitó responder directamente a aquella pregunta de Pablo. Y le dijo, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes de hacer. Y Pablo entró en la ciudad y todos sabéis la historia. Entró ciego, lo llevaron a la casa de un tal Judas. Y estuvo orando y ayunando durante 3 días. Y mientras estaba orando, Pablo vio una visión. Vio a un varón llamado Ananías que venía y le imponía manos y le sanaba, ¿verdad? Eso fue lo que el Espíritu Santo le mostró a Pablo. Y de repente Ananías también tenía una visión. Y Ananías veía a un tal Saulo que oraba también y que esperaba su visita. Y el Espíritu Santo conectó a estos 2 hombres. Y fue Ananías el que tuvo que ir a junta de Pablo, orar por él, sanarlo, que fuese lleno del Espíritu Santo y que recibiese la respuesta de Dios a aquella pregunta que él hizo. El Espíritu Santo conectó a estas 2 personas. Conectó a Pablo con Ananías, y eso es una constante en las Escrituras. Lo vemos constantemente, el Espíritu conectando a Josué con Moisés, a Eliseo con Elías, a Samuel con Elí, a David con Samuel, a Pedro con Andrés, a Pablo con Ananías y luego con Bernabé, a Timoteo con Pablo. El Espíritu nos conecta a unos con los otros. ¿Por qué? Porque hay enseñanzas que se oyen con los ojos. Porque hay enseñanzas que Dios quiere darnos, que las vamos a oír con los ojos. Hay enseñanzas que Dios nos quiere dar a través del ejemplo de otros. Y esto es muy curioso. Pero Dios usa a personas y nos conecta a personas para enseñarnos algunas lecciones. ¿Qué tenemos que hacer para aprender de las personas? Primero, mantenernos humildes. Debemos de mantenernos humildes. Una de las cosas que comentaba con Poli hace un par de semanas es ¿por qué Pablo se cambió el nombre? ¿Por qué de llamarse Saulo de Tarso pasó a llamarse Pablo? Y hay todo un debate acerca de esto, nadie se pone de acuerdo, pero la cosa es que Pablo tenía el nombre de uno de los grandes reyes de Israel, un rey grande de verdad. Saúl, de los hombros para arriba, superaba a todos los hombres de Israel. Y Pablo llevaba este nombre, llevaba el nombre de uno de los grandes reyes de Israel. ¿Qué fue lo que le hizo cambiarse el nombre y ponerse este nombre tan inspirador? ¿Sabéis qué significa Pablo? El chiquitín, el pequeño. ¿Qué fue lo que hizo que Pablo se cambiase de nombre?
Y yo creo que fue su cambio de carácter. Él decidió llamarse el pequeño. Y él a lo largo de su vida se reconocía como el más pequeño de los apóstoles. Él se volvió una persona humilde y así se mantuvo el resto de su vida. Y es por eso que Pablo no tuvo ningún problema para recibir a un tal Ananías, que quién sabe quién es Ananías. Ananías solo sale ahí y Pablo cuando se refiere a este hombre dice, un tal Ananías no era muy conocido, era un creyente desconocido. No era nadie, pero era un creyente que tenía dentro de sí la presencia del Espíritu Santo y que vino donde Pablo, le impuso manos, fue sanado, recibió la llenura del Espíritu Santo, fue bautizado y recibió la respuesta de cuál era su ministerio y su llamado. Fue esta humildad, ¿verdad?, la que él mantuvo el resto de su vida. Y para recibir las enseñanzas que nos tenemos que dar los unos a los otros, tenemos que mantenernos humildes. A veces vemos a un hermano que quizás es un recién llegado, un recién convertido, y uno dice, ¿qué me va a enseñar este? Y lo despreciamos, ¿verdad? Y ni le prestamos atención. Si le estoy perdonando la vida por estar ahí, ¡qué error! ¡Craso error! Cada creyente es contenedor del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo puede usar en cualquier momento para ministrar a tu vida lo que necesitas entender, lo que necesitas escuchar. Pablo tenía un ministerio de apostolado como ningún otro apóstol, pero él se mantuvo humilde igualmente el resto de su vida. Yo veo a algunos creyentes que reciben un puestecito y ya, cuidado, que ya lo saben todo. Y eso muchas veces, ese orgullo muchas veces nos impide recibir las lecciones que Dios quiere darnos a través de otras personas. Todos conocemos a Carlos Spurgeon, ¿verdad? El príncipe de los predicadores. ¿Quién conoce al humilde zapatero que predicó el mensaje a través del que él se convirtió? Un zapatero muy humilde, pero creyente, donde estaba el Espíritu Santo y que fue usado por Dios para convertir a uno de los más grandes predicadores de la historia. Mantente humilde, pon interés en aprender. Fíjate, hay un proverbio chino que dice que cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Cuando el discípulo tiene interés, entonces aparece la oportunidad para aprender. Y hay un proverbio español que dice que el que tiene interés encuentra la ocasión, el que no tiene interés encuentra la disculpa. Y esta es la pura verdad. Cuando estamos interesados en aprender, aprendemos de cualquiera. Uno de mis grandes privilegios fue tener un montón de mentores a lo largo de mi vida, y uno de ellos, el pastor José Ortega, uno de los grandes evangelistas que hubo en España. Yo viví con él un año y él me dijo, mira David, aprendemos de todos, de todo el mundo se aprende. De algunos se aprende a cómo hacer las cosas, de otros se aprende a cómo no hacer las cosas, pero cuando tú estás interesado puedes aprender de cualquiera. La cosa es que nosotros muchas veces queremos enseñarle a la gente y los metemos en cursos. Oye, ven que tienes que desarrollarte en la fe, y casi los forzamos y vienen un día y ya te abandonan y tienen 1000 excusas por las que ya no pueden seguir asistiendo. ¿Por qué realmente? Porque no tienen interés. Si queremos aprender, tenemos que tener interés. Por último, necesitamos poner el corazón a cero. Fíjate lo que dice ese texto. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, este reconocerá que mi enseñanza, dice Jesús, viene de Dios. Tenemos que ser capaces de poner el corazón a cero. Esta es una expresión que yo utilizo para referirme a ser capaces de no tener voluntad propia.
de no tener intereses propios y personales. Ser capaces de aceptar lo que Dios nos quiera decir con el fin de hacerlo. Y qué difícil es esto. Hay un misionero, hubo un misionero llamado Jorge Müller, padre de huérfanos, en el siglo XIX. Él llevó a cabo una labor impresionante, entre otras cosas atendió a 10.000 niños, distribuyó más de 10 millones de dólares. Nunca le dijo a nadie lo que él necesitaba, solo se lo decía a Dios. Solo le decía a Dios lo que él necesitaba y él experimentó el poder de Dios respondiendo a sus oraciones. De manera que llegó a hacer un ministerio increíble, ¿verdad? En el siglo XIX. Una biografía que os recomiendo, que os inspirará. Y él dice, mira, el 90% de la dificultad para escuchar la voz de Dios se encuentra en nuestros deseos y nuestra voluntad. El 90% de la dificultad se encuentra en los deseos que nosotros tenemos y los intereses que nosotros tenemos. Y él dice que si fuésemos capaces de silenciar esos deseos, si fuésemos capaces de silenciar esos intereses propios, de repente el 90% de las dificultades para escuchar la voz de Dios se quitarían de en medio. Y yo he visto un montón de creyentes que van de un lado a otro buscando que le digan lo que quieren oír. Que se acercan a uno para pedirle consejo y me voy al otro y me voy al otro y buscando que alguien les diga lo que quieren oír y finalmente lo consiguen. Pero esa es una de las grandes dificultades. Necesitamos conseguir poner nuestro corazón a cero. Y voy a terminar aquí, pero me gustaría simplemente bosquejar ese último punto que el Señor ponía en mi corazón, los problemas. Solamente lo quiero bosquejar y termino. Pero creo que hay algo que tenemos que aprender. Fijaros, enseguida el Espíritu impulsó a Jesús al desierto, lo llevó al desierto. Y allí en el desierto había fieras, no era un lugar cómodo, no era un lugar apacible, era un lugar problemático. Y Dios, su Espíritu, nos guía muchas veces a lugares problemáticos para darnos algunas lecciones. En los lugares problemáticos conseguimos ordenar nuestras prioridades. En los lugares problemáticos normalmente descubrimos lo que es esencial para la vida. En el desierto lo que es esencial para la vida no es el glamour, es el agua. En los problemas descubrimos qué es lo esencial que necesitamos. Y lo esencial que necesitamos es a Jesucristo, el agua de vida. En los desiertos estrechamos nuestra relación con este Jesucristo. En los problemas se estrecha y se renueva nuestra relación con Él. En los desiertos debemos de dar gracias por lo que Dios está haciendo a través de los problemas en nuestra vida. En los desiertos se refina nuestro carácter. En el desierto se desarrollan en nuestra vida habilidades sociales. Nos volvemos mucho más pacientes, nos volvemos mucho más empáticos. Tenemos que empezar a dar gracias y a estar gozosos en medio de los problemas que desarrollan nuestro carácter. Y en los desiertos también aprendemos a batallar. En los desiertos aprendemos a luchar. En los desiertos debemos de mantenernos firmes. Y esto es lo que te quiero decir en medio de tu problema. Mantente firme. En medio del problema que estás enfrentando, mantente firme. Jesucristo estaba allí en el desierto y sabes, en aquel momento de dificultad, en aquel momento de soledad, en aquel momento de aridez, el diablo vino sutilmente a tentarlo. ¿Y sabes lo que quería hacer el diablo? Que abandonase su compromiso con Dios, que abandonase el ayuno, que abandonase su propósito, que se abandonase al vacío. Eso era lo que quería, que abandonase su devoción por Dios. Le dijo, adórame a mí y te daré todos los reinos del mundo. Lo que quería hacer Satanás era que abandonase. En los desiertos tenemos que aprender a batallar. Y el arma para esa batalla
es mantenernos firmes. Jesucristo se mantuvo firme y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Jesús se mantuvo firme y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús se mantuvo firme y dijo, al Señor adorarás y a Él solo servirás. Él se mantuvo firme en medio de los problemas. El enemigo siempre viene a susurrarte que abandones tus propósitos, que abandones tus sueños, que abandones tu matrimonio, que abandones tus estudios, que abandones tu fe, que abandones tu devoción por Dios, que abandones tu fidelidad a Dios, que abandones tu vida de oración. Eso es lo que nos susurra en medio de los problemas el enemigo. Y es en esos momentos que nosotros tenemos que presentarle batalla, manteniéndonos firmes en la fe. Pedro dijo que el enemigo andaba a nuestro alrededor, buscando a quien devorar. Y dijo, al cual resistid firmes en la fe, y Él huirá de vosotros. Amén. Vamos a terminar aquí. Disculpad que me haya alargado, pero yo creo que el Señor quería hablar con nosotros. Y yo no sé en qué sentido te ha podido hablar el Señor. Quizás te ha podido hablar acerca de que tienes que dedicarle más tiempo a la palabra. Quizás te ha hablado acerca de que tienes que aprovechar los diferentes espacios de discipulado donde somos conectados los unos a los otros para aprender. O quizás el Señor te ha hablado acerca de que en medio de los problemas tienes que resistir firme. Pero ahí donde estás, de acuerdo a lo que el Señor te haya hablado, respóndele y dile, Señor, voy a obedecer, voy a dedicarte más tiempo en la palabra, voy a tratar de asistir a algún grupo de conexión, algún tipo de discipulado. Señor, en medio de esta batalla no voy a abandonar, me voy a mantener firme. Ahí donde estás, respóndele al Señor. Padre, y una vez más, gracias por lo que tú nos enseñas a través de tu palabra, Señor. Queremos recibirlo en nuestro corazón y queremos, Señor, guardarlo, queremos atesorarlo y queremos llevarlo a la práctica, Señor, porque no nos conformamos con simplemente ser creyentes. Queremos ser discípulos auténticos, queremos ser maduros en nuestra fe, queremos, Dios mío, llegar a ser todo lo que tú has soñado hacer con nosotros. Por eso, Padre, queremos pedirte que tú nos ayudes a mantenernos en este proceso de aprendizaje constante a través del cual tú nos enseñes la nueva cultura del reino, Señor. Una vez más, gracias por esta maravillosa iglesia, por esta congregación preciosa, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo entre nosotros, mi Dios. Te pedimos que tú nos levantes, Señor, y tú nos hagas resplandecer, y a través de nuestras vidas, Señor, Vigo pueda tener un faro, Vigo pueda tener una luz, Vigo, Señor, pueda tener un referente para llegar a conocerte y a experimentarte como nosotros lo hemos hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.